Continuamos con la segunda ponente, Elsa Vázquez, investigadora de la Universidad de Vigo. Se doctoró en Biología en el año 93. Actualmente es catedrática de Zoología de la Universidad de Vigo, donde imparte docencia en Ciencias del Mar y en másteres de Acuicultura y Oceanografía. Tiene colaboración con las cofradías en sus líneas de investigación, que actualmente se centran en el estudio de los efectos del cambio global sobre bivalvos de interés comercial. Cuenta con 70 publicaciones científicas, investigadora principal de 17 proyectos, ha dirigido 9 tesis doctorales y ha realizado estancias de investigación en diferentes países como Estados Unidos, Francia, Bahamas, Australia y Canadá, y ha participado en muchísimas campañas oceanográficas pues, por muchísimos mares de este mundo, utilizando sumergibles tripulados científicos. Ostentó varios cargos de gestión como vicerrectora de investigación, directora de captación de talentos del campus de excelencia del Campus do Mar, y desde el año 2018 es la vicedecana de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo. Su ponencia se titula Efectos de olas de calor y descenso de salinidad en el marisqueo a pie. 15 minutos. Gracias. Bueno, no sé si se me escucha bien. Primeramente quisiera agradecer a la organización el que me hubiesen invitado a este foro y además gracias por compartir la mesa con vosotros. El trabajo que os voy a resumir de lo resumido, no sé cómo voy a hacer, voy a pasar alguna diapositiva así corriendo porque me han quitado 5 minutos así sobre la marcha, pero bueno, intentaré transmitir realmente el mensaje que quiero dar. Vais a tener la presentación en la web en donde están las referencias de nuestras publicaciones, con lo cual podéis, si estáis interesados, podéis ahondar algo más en esto. Por supuesto, no es solo mi trabajo, es el trabajo de mi grupo de investigación en la Universidad de Vigo, colaboraciones con investigadores de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Coruña, de la Universidad de South Carolina en Estados Unidos y la pata fundamental de todo esto, que son las cofradías. En nuestro caso, la Cofradía de Cambados, de Redondela, la Lonxa de Campelo y la Cofradía de Noia, que si no llega a ser por ellos y sobre todo por sus asistencias técnicas, pues este trabajo realmente no sería posible. Bueno, entonces, esta primera parte ya me la voy a pasar. Simplemente deciros que tanto las observaciones como las predicciones de eventos extremos en Galicia relacionados con el cambio global, con la temperatura y la salinidad, tanto los valores observados, como podéis ver aquí, existe una anomalía positiva de temperatura que se está manteniendo anualmente. También esta anomalía positiva se puede ver en las precipitaciones, pero en las precipitaciones en algo muy concreto, que son las precipitaciones máximas diarias. Es decir, cuando llueve, llueve más torrencialmente. Y estas observaciones se van a trasladar en las predicciones que, entre otros organismos, el IPCC hace para nuestras costas, que son olas de calor más frecuentes, de mayor intensidad y más largas. Y también en el incremento en la duración e intensidad de las precipitaciones, lo que va a conllevar a descensos de salinidad en las zonas costeras. ¿Qué ocurre? Todo esto, bueno, que lo que está provocando son impactos directos en los hábitats costeros. Yo creo que todos somos conscientes de las escalofriantes imágenes de la ola de calor que provocó mortalidades masivas de animales intermareales en las costas de Canadá y pacíficas de Canadá y Estados Unidos.
esto lo que conlleva son alteraciones en todo el ecosistema. Desaparecen de repente especies, el ecosistema se desequilibra, porque son mortalidades muy, muy elevadas. Entonces, además de estas mortalidades tan elevadas que se ven, que es cuando el marisco se muere masivamente, es posible relacionar eventos de mortalidad que no son mortalidades tan altas con eventos extremos de temperatura o de salinidad. Pues no es tan fácil. Sí que han desarrollado investigadores que de hecho están aquí en el auditorio, han podido correlacionar mortalidades masivas de bivalvos que ocurrieron en las riadas del invierno del 2000-2001 con estos eventos con mortalidad de marisco en los bancos marisqueros. Y después, datos que hay son de comunicaciones de mortalidades observadas por las asistencias técnicas de las cofradías. Podemos, si graficamos los datos de capturas de las diferentes especies, bueno, puede llevarnos a pensar que todos estos picos de descensos de capturas podrían ser debidas a eventos extremos, pero hay que tener cuidado porque así como algunas de ellas, como esta del 2001 y esta del 2006, sí que Parada y colaboradores han sido capaces, se han relacionado con eventos de lluvias torrenciales. Otras bajadas de capturas no se ha podido correlacionar. Otras sí, pero se deben en el caso del berberecho, a la marteliosis, que ya Antonio habló anteriormente, y después el pico que tenemos aquí, que se debió a la pandemia. Bueno, lo mismo se puede hacer para otros bivalvos, que ya me lo voy a pasar, y además lo que nos encontramos es que, así como en estos eventos extremos hay algunas especies que se descienden las capturas, en otros casos aumenta. Aumenta porque no hay especies objetivo, pero también porque hay especies que son más resistentes que otras. Es más fácil hacer cálculos de mortalidades en el laboratorio, sobre todo para saber los límites letales que tienen las especies. Cuando se hacen estos experimentos de laboratorio hay que ser muy cuidadosos cómo se hacen. No tiene sentido poner almejas en agua e incrementar la temperatura de esa agua de mar pues a 32 grados, 36 grados, ¿vale? Porque entonces lo que estamos haciendo es cociendo las almejas y realmente son temperaturas que, hombre, no sé, claro, tal y como vamos, no sé, pero no, dudo que el agua de mar en nuestras costas vaya a alcanzar esas temperaturas. Pero sí, si somos rigurosos, lo que tenemos que hacer es intentar simular en el laboratorio lo que ocurre en el campo. Y en este caso, por ejemplo, en donde sí hemos medido temperaturas de 36, 32, bueno, ya por supuesto 27 grados, es en el sedimento, en la arena, donde se encuentran los bivalvos durante episodios de olas de calor en las bajamares. Entonces, cuando hacemos estos experimentos, lo importante es jugar también teniendo nuestros animales en esas condiciones, es decir, hacer experimentos con sedimento, que es como trabajamos nosotros. Entonces, vemos que las diferentes especies, en este caso las tres almejas, tienen una diferente sensibilidad a la temperatura del sedimento, habiendo mortalidades
masivas, pues, por ejemplo, de babosa a temperaturas del sedimento de 32 o 36 grados, mientras que la japónica, incluso temperaturas de 32 grados, no detectamos mortalidades muy elevadas. Y la fina, bueno, pues tenemos que hacer 4 días de ola de calor. Ola de calor no es 4 días a 36 grados, sino simulando las mareas y haciendo solamente los incrementos de calor durante el tiempo de marea baja. Bueno, en otro experimento vemos lo mismo y además se relaciona con la profundidad a la que estos animales se entierran en el sedimento, de forma que el berberecho es el que tiene las mortalidades más elevadas, seguida de la babosa y la almeja fina, con los mismos tratamientos de temperatura anteriormente dicho. El problema es que el puntero tiene justo la flecha en el sitio diferente al mío. Y entonces estoy dándole para atrás. Bueno, de este patrón se sale la almeja japónica, ¿vale? La almeja japónica, que con este patrón debería estar la mortalidad entre el berberecho y la babosa, porque se entierra menos que la babosa. Sin embargo, su mortalidad no es tan acusada. Lo mismo ocurre, bueno, esto es haciendo experimentos con individuos adultos, con pues, larvas de berberecho. Laura aquí hizo un experimento en el cual lo que observamos es que solamente con 2 días a salinidades por debajo de 15 o por debajo de 15 no hay supervivencia de reclutas de berberecho. Por supuesto, esto genera una alarma social enorme, conocido por todos, porque pues estas 4 especies de las que estoy hablando, fina, babosa, seapo y berberecho, generan pues esto es una media de los últimos años, unos 50 millones de euros anuales. Bueno, hasta aquí mortalidad. Pero hemos visto que hay supervivencias, ¿vale? Pero supervivencias ¿a qué precio? Es decir, ¿qué pasa? Las que no se mueren, ¿qué les pasa? Bueno, cuando un bivalvo está estresado, en este caso por temperatura o por salinidad, que es con los factores estresantes que trabajamos nosotros, lo primero que hace es enterrarse, ¿vale? Enterrarse intentando escapar del factor de estrés. Se entierran en función de la longitud de los sifones. En este caso, la campeona del enterramiento es la almeja fina. El berberecho, el pobre, nada puede hacer para escapar, ¿vale? Como mucho cubrirse con un poco de arena y nada más. Y esto es muy caro energéticamente, no solamente por el hecho de enterrarse, por el gasto muscular para poder enterrarse, sino también porque cuanto más enterrado esté la almeja, más energía necesita la almeja para poder filtrar el agua, que necesita para alimentarse y para comer. Quedaros con esto de caro energéticamente porque volveré a ello en unos instantes. Pero lo contrario es todavía peor, que es quedarse expuesto a las condiciones de estrés y también ser vulnerables a los depredadores. Bueno, hicimos experimentos, intentamos sistematizar el enterramiento de las almejas y lo hicimos de 2 formas. Una muy sencilla, que fue poner las almejas con diferentes salinidades y medir el tiempo de enterramiento y otra con sensores de presión en los cuales nos dan estas espigas, estos picos, en los cuales nos dicen las actividades de las almejas, también, como os decía, a diferentes salinidades. Y entonces, lo que obtuvimos, lo hicimos además en
En el caso de la salinidad, en las 3 épocas del año, porque fisiológicamente las almejas no es lo mismo, relacionado todo con los ciclos reproductores, y lo que observamos, y solamente me voy a centrar en la babosa, es que cuanto más bajas son las salinidades, menos capacidad para enterrarse tienen. Es decir, que aunque sea una estrategia para huir del estrés, hay veces que como el estrés no les permite este enterramiento. Bueno, esta gráfica dice más o menos lo mismo. Las salinidades a partir de las cuales esta actividad cesa, pues suele ser por debajo de 15, ¿vale? Bueno, en cuanto a la temperatura, vimos un patrón similar. Por ejemplo, para la babosa, a elevadas temperaturas, cuanto más alta es la temperatura, la babosa deja de enterrarse directamente. La almeja fina se entierra, intenta enterrarse a 27, 32 grados, pero llega a una temperatura que tampoco puede enterrarse, y a la japónica le da así un poco igual, y por eso está tan contenta en nuestros bancos marisqueros. Bueno, otra reacción ante factores de estrés de los bivalvos, que poco pueden hacer, es cerrar las valvas. Pero cerrar las valvas vuelve a ser otra vez caro energéticamente, porque el bivalvo, cuando cierra las valvas, está contrayendo musculatura, con lo cual está gastando energía. Y aún encima, si cierra las valvas, tampoco puede alimentarse, ¿vale? Entonces, esto... Igual que pasaba con el enterramiento, lo que vimos es que cuando las salinidades son bajas, tampoco son capaces, no tienen siquiera energía para poder cerrarse y huir del estrés. Esto tiene una segunda derivada importantísima, que es la depredación. Si no son capaces de cerrar las valvas, si no son capaces de enterrarse, quedan en superficie sometidos al estrés a los depredadores. Hicimos también experimentos en el laboratorio estresando los bivalvos a diferentes salinidades y después metiéndolos en acuarios y ofreciéndoselos a 2 depredadores, al Carcinus maenas, al cangrejo común y a la canarilla Bolinus brandaris, en 2 experimentos diferentes, no mezclamos los 2 depredadores. Y entonces, bueno, por mostraros uno de los resultados, madre mía, bueno, uno de los experimentos, simplemente el Carcinus maenas se comía aquellas especies que estaban más estresadas por bajas salinidades. Bueno, también los bivalvos son capaces de generar proteínas de estrés. Sobre todo hemos visto proteínas de estrés en babosa y berberecho y menos en fina y japónica, pero volvemos a la palabra, es caro energéticamente. Toda esta lucha contra el estrés es cara energéticamente. Entonces, caro energéticamente, ¿y qué ocurre? Bueno, pues la energía que obtiene el animal la va a utilizar para mantenerse vivo, el metabolismo basal, la que sobra para crecer y, en época de reproducción, la que sobra para reproducirse. Pero si está estresado, pues va a utilizar energía para luchar contra estrés. Todas estas estrategias que hemos visto. Y entonces, el potencial para poder crecer, el scope for growth, va a ser negativo, es decir, no va a poder crecer. Bueno, en estos experimentos que realizamos en Mesocosmos, en los cuales simulamos las mareas y simulamos diferentes rampas de salinidad, simulando lo que ocurre en el medio natural. Y lo mismo hicimos esto con la temperatura, pues lo que medimos
intentamos medir este potencial para crecer. Medimos la cantidad de alimento ingerido y medimos lo que gastaban. Y lo que encontramos, y vamos a simplificarlo, en la babosa lo que encontramos es que, así como en el otoño, pues este potencial para crecer no se veía muy afectado porque tampoco estaban con fenómenos reproductores, sí que ocurría tanto en invierno, pero fue a principios de marzo, en marzo y en mayo, el potencial para crecer era negativo. Los bichos pues no crecían. Algo similar también Laura obtuvo para los reclutas de berberecho. Por debajo de 15 no se alimentaban, prácticamente no respiraban y tampoco crecieron. Con temperatura, un resultado similar. Cuanto más incrementaban la temperatura, el scope for growth era más negativo, sobre todo berberecho y babosa. Estudiamos también el efecto en la reproducción, el otro compartimento que nos quedaba, ¿vale? De los que os expliqué. Y lo que vimos, y voy a pasar ya en 30 segundos, lo que vimos es que en el caso, por ejemplo, diferentes respuestas en función de las especies. Por ejemplo, en el caso de la almeja fina, a menor salinidad, una ralentización brutal de los procesos reproductores. En el caso y además unos ocitos anormales en los folículos. En el caso, por ejemplo, de la babosa o de la japónica, lo que observamos a las salinidades bajas fue una reabsorción gonadal. Es decir, los animales estaban en procesos de maduración, generando óvulos, espermatozoides, empieza el estrés y lo que hacen es directamente decir: no puedo reproducirme, pero toda esa energía que tengo almacenada en mis gónadas la voy a utilizar para poder sobrevivir. Y por eso observamos estos procesos de reabsorción gonadal que ocurrieron también con la temperatura. Sí, ya estoy. En el caso de la babosa y el berberecho. Bueno, consecuencias, 30 segundos. Consecuencias, pues que tenemos problemas, ¿vale? Sobre todo en el caso del berberecho y de la almeja babosa. Cuantos más episodios de eventos extremos, de olas de calor o de lluvias torrenciales tengamos, menor crecimiento, más tiempo para alcanzar el tamaño comercial y una incidencia muy grande en los procesos reproductores, lo cual llevará a fallos en el reclutamiento en los bancos. De hecho, predicciones que colaboramos con el grupo de Moncho Gesteira del campus de Ourense, de la Universidad de Vigo, mapas de predicciones de zonas de confort térmico para las especies estudiadas. Nos indican todo esto rojo, que son donde están los principales bancos marisqueros, nos indican que en unos años, bueno, este es el mapa más terrible, ¿vale? Los tenemos intermedios, pero también no están tan rojos, pero también naranjas, pues que va a ser problemático para estas especies. Algo que nosotros ponemos sobre el papel, pero que las mariscadoras, en un trabajo que hicimos con ellas, ya ven. ¿Vale? Ven y lamentablemente prevén qué es lo que va a pasar. Muchas gracias y siento haber sido tan rápida, pero